¿Qué tal, queridos estudiantes? El siguiente ejercicio es el ejercicio 3 de la clase 5 sobre rozamiento. El enunciado dice que las masas de las cajas que se muestran en la figura pesan cada uno 15 kilogramos y 60 kilogramos cada. Eh, el coeficiente de rozamiento estático entre la caja A y la caja B y entre la caja B y la superficie inclinada es de 0,12 y pide determinar la máxima y la mínima fuerza que ocasionará que las cajas deslicen. Bien, para definir cuál es la máxima y la mínima fuerza, nosotros tenemos que considerar dos condiciones. Uno sería la fuerza mínima, es cuando F sostiene el equilibrio. Es decir, existen otras cargas, otras fuerzas dentro del sistema que están tendiendo a generar el movimiento, ya sea desplazamiento o rotación. Pero en este caso, F lo que hace es sostener el valor o sea, sostener el equilibrio a fin de que ninguno de esos tipos de movimientos ocurra. Entonces esa es la F mínima. La F máxima para nosotros es cuando F intenta romper el equilibrio. Es decir, la fuerza que nosotros tenemos que aplicar en F para que el elemento, o sea, que F mismo sea el que esté tendiendo a generar el movimiento o el vuelco de estos elementos. Entonces, ¿cuál es el tipo de movimiento que nosotros vamos a tener a cabo? Tipo de análisis. Vamos a tener un análisis del tipo movimiento inminente de desplazamiento o de deslizamiento. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que existen superficies rugosas que tienen rozamiento que pueden ser vencidos si es que nosotros aumentamos o disminuimos el valor de F respectivamente. Pero no tenemos dimensiones, o sea, yo no conozco cuál es la dimensión de la caja, ni cuánto es el ancho, ni nada de eso. Y si yo no conozco esos valores, para mí genera obviamente una incógnita y yo no voy a entrar a meter más incógnitas en mi sistema si es que no me está recomendando eso. Entonces, tenemos solamente que plantear la sumatoria de fuerza en el eje X igual a cero y la sumatoria de fuerza en el eje Y también igual a cero. Entonces esos dos elementos permitirían que nosotros calculemos todo el sistema. Entonces lo que vamos a hacer primero es el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Esto obviamente va a permitir que yo pueda definir cuáles son las fuerzas incógnitas de mi sistema. Tengo en este caso la tensión, llamarle T, tengo la fuerza F, tengo la normal 1, tengo el peso, y acá es donde yo decido qué dirección tiene la fuerza de rozamiento. Y voy a hacer el caso de F mínimo. O también puedo hacer el caso de F máximo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la condición para F mínimo o F máximo? En este caso, si F es la que está tratando de sostener el sistema, F tendría que estar opuesto a la tendencia de movimiento. Entonces, la tendencia de movimiento tendría que ser hacia arriba. Tendencia de movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento tendría que ir también opuesta a esa tendencia de movimiento. Entonces este es para el caso de F mínimo. El DCL del cuerpo B tendría que tener una relación también con esto, ¿verdad? Tiene la misma inclinación, obviamente tiene una carga de peso distinta, por ende a este le voy a llamar peso en a este le voy a llamar peso en B, aparece la tensión también aplicada en este lugar. Por ley de acción y reacción aparece la normal 1 aplicada en este lugar y aparece la fuerza de rozamiento opuesta, es decir, fuerza de rozamiento 1. ¿Cuál es la tendencia de movimiento si es que nosotros miramos acá? Si este cuerpo tiende a moverse, el cuerpo A tiende a moverse hacia la derecha, el cuerpo B tendría que moverse hacia la izquierda, ¿verdad? Para tener una secuencia lógica de movimiento. Entonces la tendencia
de movimiento sería en esta dirección. Por ende, la fuerza de rozamiento que aparecería en el contacto entre la superficie y el cuerpo B sería en esa dirección. Y la normal, obviamente, estaría siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Trabajar con ejes inclinados. Voy a considerar este ángulo de 30 grados, también este ángulo acá, 30 grados, y eso me va a permitir a mí hacer, o teniendo en cuenta los ejes que son normales y ejes que son tangentes. Un eje de esta manera, normal y tangente a la superficie. Entonces las ecuaciones se van a reducir mucho más. Entonces, tengo que sumatoria de fuerza en el eje tangente es igual a 0. Tengo que tensión menos la fuerza F menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a 0, menos el peso en A, que sería en este caso peso en A por seno de 30 grados es igual a 0. Creo que es 30 o 20 grados, perdón, 20 grados. Entonces, el valor de referencia para el ángulo sería 20 grados. Y lo mismo acá. Esto sería 20 grados. Entonces, este resultado sería para mí 20 grados. Después, tengo la sumatoria de fuerzas con el eje normal igual a 0. Tengo normal 1 menos P por coseno de 20 grados y esto es igual a 0. Planteo las mismas ecuaciones para el otro elemento, sumatoria de fuerzas tangente igual a 0. Tengo que tensión menos más fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 menos el peso por dB por seno de 20 grados igual a 0. Y tengo la sumatoria de fuerzas con respecto al eje normal igual a 0. Tengo que normal 2 menos normal 1 menos PB por coseno de 20 grados es igual a 0. Entonces mi sistema está ya prácticamente completo. Ahora solamente es cuestión de contar la cantidad de incógnitas. No conozco la tensión, no conozco la fuerza, no conozco la fuerza de rozamiento, no conozco la normal 1, no conozco la normal 2 y por ende tampoco conozco la fuerza de rozamiento 2. Son 6 incógnitas que tengo dentro de mi sistema y tengo solamente 4 ecuaciones hasta el momento. 1, 2, 3 y 4. Los pesos son conocidos, pero en este caso al tener 4 ecuaciones nada más y tenemos en relación a 6 incógnitas, es decir, tensión, fuerza de rozamiento normal 1, normal 2 y la fuerza de rozamiento 2. Entonces lo que hacemos es agregar 2 ecuaciones adicionales. ¿Cuáles son esas ecuaciones adicionales? Las que nosotros tenemos que de alguna manera verificar para que se cumpla la condición de equilibrio. En este caso es que la fuerza de rozamiento 1 máxima, que es igual a mu s por la normal 1, sea mayor o igual a la fuerza de rozamiento 1. Esta es mi ecuación 5 y la otra es la fuerza de rozamiento 2 máxima, que es igual a mu s por la normal 2, tiene que ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento 2, que nosotros consideramos como incógnita. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que nuestro sistema posee entonces la cantidad de incógnitas igual a la cantidad de ecuaciones, es decir, acá nosotros le agregamos 2 ecuaciones
adicionales, entonces el sistema sí está en equilibrio. Entonces la idea es utilizar esta condición de acá para poder completar el resultado y poder resolver el ejercicio. Entonces es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo conozco el valor de los pesos, como vemos es de 15, A tendría que ser 15 por 9,81 para pasar en Newton. Entonces esto me da a mí 15 por 9,81 es igual a 147,15 Newton, y B, que es igual a 60, multiplico por 9,81 y esto me da 588,6 Newton. Entonces, con esos valores yo calculo primeramente la ecuación 2, puedo calcular la normal 1, que es igual al peso en A, que es 147,15 por seno, perdón, coseno de 20 grados. Entonces puedo decir que la normal 1 es igual a 138,28 newton. La normal 2 es igual a la normal 1 más el peso de B por coseno de 20 grados. Entonces la normal 2 va a ser igual a 138,28 más 500, a ver si me acuerdo, 88,6 por coseno de 20. Entonces el resultado de la normal 2 es 691,38 newton. Y con esto yo puedo calcular entonces las fuerzas de rozamiento. Fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a μs por normal 1. Esto es 0,12 por 138,28. Entonces voy a obtener como valor 16,59 newton. Fuerza de rozamiento 2 es μs por normal 2. Esto es 0,12 por 691,38. Entonces da como resultado 82,97 newton. Teniendo esas dos fuerzas de rozamiento, yo puedo calcular la tensión y la fuerza F. De la ecuación 3, entonces yo puedo sacar, voy a colocar acá, de la ecuación 4, saco esto saco de la ecuación 5, de la ecuación 6, de la ecuación 3, yo puedo sacar el valor de la tensión, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 menos la fuerza menos el peso por seno de 20. Entonces va a ser en este caso un resultado 588,6 por seno de 20 grados menos 16,59 menos 82,97. Entonces la tensión es igual a 588,6 por seno de 20. El resultado sería entonces un valor de 101,75 newton. Ya tengo la tensión, ya tengo la fuerza de rozamiento, ya tengo la normal, y por ende yo puedo sacar la fuerza F, que sería utilizando la ecuación 1. Entonces el valor de F sería igual a 147,15
por seno de 20 grados, más la fuerza de rozamiento 1, que es 16,59. Perdón, esto es menos la tensión, que es 101,75, y todo esto multiplicado por menos 1, ya que tenía el signo adelante y pasé al revés. Bien. Entonces el valor de la fuerza mínima para mí tiene que ser, como resultado, 34,83. Ahora, esta condición es una fuerza mínima, entonces la fuerza F debería de crecer siempre a partir de ese valor, es decir, tener valores mayores, porque a medida que vaya reduciendo el elemento va a estar obviamente ya fuera de equilibrio. Entonces la condición es que F sea mayor o igual a este elemento. Bien, para el caso siguiente, donde nosotros querramos calcular la fuerza máxima, o sea, sería el caso de F máxima, los diagramas de cuerpo libre son prácticamente iguales. Solamente cambia la dirección, en este caso, de la fuerza de rozamiento, donde anteriormente para el DCL del cuerpo A, la fuerza de rozamiento estaba hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento va a estar hacia arriba. La normal 1 va a estar en la misma dirección, el peso va a indicarse en la misma dirección, el ángulo de inclinación, que era 20 grados, estaría en la misma dirección, y la fuerza F, que sería esta. Tenemos entonces que en el DCL del cuerpo B también tenemos la misma particularidad, de que solamente se estarían cambiando de dirección la fuerza de rozamiento, pero el resto de los elementos estaría prácticamente igual. Tenemos la tensión, tenemos el peso del cuerpo B, tenemos la misma inclinación, que es 20 grados, tenemos la normal 2, el P, aparte de eso, como le digo, la fuerza de rozamiento 2 y la fuerza de rozamiento 1. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente nosotros cambiamos la tendencia de movimiento. Tendencia de movimiento. Entonces, esto si tiende a bajar, el cuerpo B tendría una tendencia de movimiento hacia arriba. Entonces, eso es lo que nosotros cambiamos. En nuestra ecuación, en nuestro sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que cambia? La sumatoria de fuerzas en I se mantiene. Solamente cambia la sumatoria de fuerzas en el eje paralelo, digo bien, al plano de referencia. Es decir, si nosotros teníamos los mismos elementos de normal y tangente, y también acá tenemos el eje normal y el eje tangente a la superficie, tenemos que solamente cambiar nuestra sumatoria de fuerza en X igual a 0. Es decir, va a ser T menos F más fuerza de rozamiento 1 menos P sub A por seno de 20 grados igual a 0. La sumatoria de fuerza en el eje Y se mantendría, sería igual a normal 1 menos P sub A coseno de 20 grados igual a 0, lo cual implicaría que mi normal 1 siga siendo 138,28 Newton, lo cual, teniendo el mismo esquema, ya que no cambian mis incógnitas, sería tener el mismo valor de fuerza de rozamiento. Es decir, la fuerza de rozamiento de mi ejercicio no va a cambiar en relación a la que ya había calculado anteriormente. Es decir, que en este caso la fuerza de rozamiento 1 va a seguir siendo 16,59. Tengo las mismas incógnitas, no cambian en nada, entonces estos dos valores ya van a poder ser conocidos para mí. Lo mismo ocurriría para el caso siguiente, ¿verdad? Es decir, hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tengo entonces que la tensión menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 menos el peso de B por seno
de 20 grados sería igual a cero. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Tendría normal 2 menos normal 1. Eso me falta acá. Normal 1 menos el peso de B por coseno de 20 grados igual a cero. Eso generaría una normal 2 idéntica, 691,38. Entonces tendría acá el mismo valor de normal 2 y eso generaría obviamente que mi fuerza de rozamiento 2 sea la misma porque tendríamos el mismo coeficiente. Esto sería 82,97. Y acá es donde nosotros hacemos el análisis directo, ahora tener el valor de T, que sería entonces para nuestro caso 82,97 más 16,59 más el valor de 588,6 por seno de 20 grados. Entonces el valor de T sería para nuestro ejercicio 300,87 newton. Y por último, con ese valor de T nosotros podemos sacar el valor de la fuerza F, porque el valor de la fuerza F va a ser igual a, en este caso, la fuerza T, que es 300,87, más la fuerza de rozamiento 1, que es 16,59, menos el valor del peso, para no olvidarme, era 147,15, menos 147,15 por seno de 20 grados. Entonces el resultado da a F igual a 267,13 newton. Y esta es la fuerza máxima. Ahora, como es máxima, es nuestra frontera para no ser superada, porque a partir de ahí el elemento estaría ya generando un desequilibrio. Entonces la condición es esta, tiene que ser menor o igual a ese valor. Y nuestra respuesta entonces es tener un valor de F que sea mayor a 34,83 y menor o igual a 267,13 newton respectivamente. Y ese sería el intervalo de fuerzas que nosotros podemos tener y por ende los valores máximos y mínimos de F. Esa sería la forma de resolver el ejercicio.